Si nos pueden acompañar a Josué, capítulo 3, el versículo 1. Vamos a leer algunos versos. Y yo quiero poder compartir por unos minutos, no algo que leí en un libro, no algo que vi en algún video, sino que quiero compartir un poquito de nuestro testimonio como iglesia en Chile. Y quiero poder basarlo en estos pasajes. Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros sabéis de vuestro lugar, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Porque cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y el verso 5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Puedes buscar a una persona y dile: Dios hará mañana maravillas. Vamos, ¿cuántos se lo pueden profetizar a la persona que está al lado? Dios va a hacer mañana maravillas en tu casa. Dios va a hacer mañana maravillas en tu trabajo. Yo no sé cuánto están esperando una respuesta de Dios, pero yo declaro en el nombre de Jesús que mañana Dios va a hacer un milagro poderoso, que mañana vamos a ver las maravillas del Señor. Amén. Y los mismos versículos, la traducción del lenguaje actual dice: al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas se levantaron del campamento de Sittim y avanzaron hasta el río Jordán y acamparon allí, esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento diciendo a la gente: cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los guiarán porque ustedes no conocen el camino. Pero no se acerquen al cofre, mantengan por lo menos 1 kilómetro de distancia. Y Josué por su parte les dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre vosotros. Amén. Y este verso es el último campamento que el pueblo de Israel acampa antes de cruzar el Jordán. Y no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Israel y de estar en ese lugar, pero el Jordán realmente no es un gran río, no es un río que podamos decir que necesitamos un bote para pasarlo, ¿verdad? Entonces, yo al llegar a ese lugar y ver el río Jordán, uno puede entender que la verdad es que Israel tenía no solamente un problema de que estaban caminando por el desierto, sino que ellos tenían en su mentalidad que nunca iban a llegar a la tierra prometida, porque ni siquiera podían cruzar un río que es súper chiquitito realmente. Entonces, para cruzar el Jordán necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Para cruzar el Jordán necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Y aquí habla de 2 iglesias o de 2 pueblos. Habla del pueblo que está en el desierto, pero está hablando del mismo pueblo que está a punto de cruzar a la tierra prometida. Habla de un pueblo que está por 40 años, ¿verdad? En el desierto, y da algunos puntos muy claros. Y el primer punto que yo anoté aquí, en las 2 versiones dice: Josué se levantó de mañana. Y lo primero que yo quiero decirte es que tenemos que entregarle nuestras mañanas al Señor. Entregarle, y esto habla de entregarle lo primero al Señor. ¿Qué estamos haciendo cuando nos levantamos por primera vez en la mañana? Creo que hay un secreto poderoso en entregarle lo primero del día al Señor y presentarnos como sacrificio vivo, darle gracias y presentarnos como una ofrenda delante del Señor. Esto habla de presentar nuestra vida como primero en ofrenda al Señor. Y luego está hablando del arca, ¿verdad? Está hablando de la presencia de Dios. Y es
si nosotros nos ponemos en la situación del pueblo de Israel, esta no era la primera vez que le decían, ok, levántense y vamos a seguir marchando, sino que hubieron muchos campamentos. Entonces, siempre cuando ellos acampaban, estaban pensando que ya iban a llegar a la tierra prometida. O sea, cuando ellos acampaban en un lugar, se creaba la expectativa de que ya iban a llegar a la tierra prometida. Entonces le decían, no, ¿saben qué? Esta no es la tierra prometida. Levántense y vamos a seguir buscando nuestra tierra prometida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que muchas veces nosotros, como parte de una iglesia, nosotros como parte de una casa, hay muchas veces que no entendemos algunas cosas. Hay muchas veces que no entendemos por qué pasan algunas cosas. Pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que seguir a los que llevan la presencia de Dios. Tenemos que seguir a los que van cargando el arca del pacto de Dios. ¿Y qué es el arca del pacto de Dios? Es la presencia de Dios. No importa cuál buena sea la iglesia en su organización, no importa cuál buena sea la iglesia en sus procedimientos, no sé cuál sea la mejor estrategia, pero sin la presencia de Dios es muy peligroso estar en una iglesia sin la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo de Israel tenía lo más importante, que era la presencia de Dios. Y muchas veces se desfallecían y muchas veces decían, no, ya creíamos que íbamos a llegar a la tierra prometida, ok, vamos a tener que agarrar las cosas de nuevo, vamos a tener que seguir a los que lleva la presencia, a los líderes. Yo hoy día en la mañana le pregunté al pastor si había algo en esto de guardar una distancia de 1 kilómetro, de 2000 codos. Y obviamente su respuesta fue, ¿verdad?, de darle el lugar a la presencia de Dios. Obviamente Jesús no había todavía muerto en la cruz, ¿verdad? No era un acceso directo a todas las personas. Pero yo tengo una impresión de que la Biblia deja eso ahí. Es porque muchas veces venimos a la iglesia y nos hacemos tan familiar con la gente de la iglesia, que es algo hermoso, pero tenemos que guardar una distancia, y que habla una distancia de respeto y de temor con los que llevan la presencia. En Proverbio dice que la mucha confianza causa menosprecio. Y nosotros tenemos que poner un punto en decir, estamos en una casa, tenemos unos padres, tenemos padres, tenemos una madre, ¿verdad?, que son nuestros pastores, y no es Marco y Carla, son nuestros pastores. Y tenemos que guardar una distancia no en que nos alejemos de los pastores, sino que de poder reconocer y honrar a los padres que Dios nos ha dado en este tiempo. Y sabe lo que yo siento mucho, es que, así como lo decía el pastor hace domingo, que Dios va a comenzar a traer a muchos pródigos, a muchos hijos pródigos que van a volver y que van a necesitar brazos no de hermanos mayores, sino que van a necesitar brazos que puedan aceptarlos y no apuntarlos con el dedo, sino que traer en nuestra mano el anillo para ponérselo y decir, hey, no sabes de cuánto te has perdido, pero vamos a comenzar a vivir lo que estamos viviendo. Dios está buscando hombres y mujeres no con un espíritu de hermano mayor que pueda señalar o jugar a la gente que va a volver, sino con un espíritu de padre, decir, los brazos están abiertos para recibir a todos los que quieran volver. ¿Y cuántos creen que muchos van a comenzar a volver? Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Dice, a fin de que sepáis cuál es el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Y cuántos creen que eso es lo que está pasando hoy? Estamos comenzando a caminar en un camino nuevo. Estaban comenzando a pasar cosas que antes no pasaban. Y no te sientas así como, bueno, no sabemos qué vamos a hacer ahora, o antes se hacía así y las cosas están cambiando. No importa que no entendamos cómo. La Biblia dice que no es por entender, sino que es por creer. No es por vista, sino es por fe. Y por eso dice, síganlo, porque ellos sí saben a dónde vamos. Muchas veces nosotros no entendemos hacia dónde vamos, pero si ellos siguen manteniendo arriba la presencia de Dios, lo único que tenemos que hacer es seguirlos, porque ellos sí saben hacia dónde nosotros vamos. Y creemos
que Dios nos está llevando no solamente a un nuevo nivel o en un nuevo tiempo, sino que Dios nos está llevando a nuestra tierra. Dios nos está llevando a nuestra tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Y creo con todo mi corazón que es lo que Dios quiere gestar aquí. El verso 5: y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas con vosotros. El verso 5, la traducción del lenguaje actual, dice: prepárense para presentarse ante Dios, porque mañana Dios hará un gran milagro entre vosotros. Y noten bien, en una versión dice santificaos, y en otra versión dice prepárense para presentarse delante de Dios. Y este tiempo de santificación viene a ser para nosotros un tiempo de preparación. Viene a ser para nosotros un tiempo de apartarnos, claro que sí, pero también de cómo nos estamos presentando delante de Dios. Y la palabra santificación en el hebreo significa kadach, que significa apartarse para Dios. Pero hay una versión que dice que también significa manos llenas. Manos llenas. Y el tener las manos llenas habla de la provisión de Dios. El tener las manos llenas habla de la multiplicación del Señor. Y cuando le estaba diciendo a Josué: prepárense, le estaba diciendo cómo se van a presentar delante de Dios. Le estaba diciendo: santifíquense, apártense, guárdense, así como de lo recibido de tu mano, así también te damos a ti. Y es tiempo que nosotros como iglesia nos preparemos para entrar delante de la presencia de Dios. Lo que estamos haciendo aquí cada vez antes de las reuniones es presentarnos y es preparar la reunión para que cuando la gente venga, inmediatamente se conecte con el Señor y la atmósfera cambie. Yo no sé cuántos han sentido que usted comienza a entrar por la puerta y ya se siente una atmósfera distinta. Se siente una atmósfera diferente, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esta iglesia, Israel que estaba acampando en Sitín, no sabía cuándo iba a llegar a la tierra prometida. No sabía cuándo iba a llegar a donde se les había prometido. Pero sí sabían algo, que iban a llegar. Y ahora cuando esta iglesia estaba en el desierto, no les faltaba nada. Dice la Biblia que sus ropas crecían con él, tenían el maná, ¿verdad? Y hay muchas veces que estamos en tiempos que creemos que estamos en la tierra prometida porque estamos viendo provisión del Señor. Pero el que Dios nos provea no significa que estamos viviendo nuestra tierra prometida, porque así como Dios lo hizo con Israel, que los mantenía y los proveía en el desierto, pero lo que Dios está comenzando a crear en nuestro corazón es un espíritu de conquista. No es un espíritu de la iglesia del desierto, sino que es un espíritu de conquista. No solamente conquistar un lugar físico, sino que conquistar nuestras propias casas, conquistar a nuestras familias, conquistar y tomar el lugar que Dios nos ha dado en nuestra familia. Si tú todavía no estás viniendo con toda tu familia acá, no te preocupes, porque hay una palabra sobre ti, que tú y tu casa servirán al Señor. Y tarde que temprano ellos van a llegar aquí. No importa cuántas veces le hayas predicado esa palabra, tarde o temprano va a causar un efecto en ellos. La Biblia dice que la palabra corre y sea glorificada. Y eso es lo que va a comenzar a pasar. Y yo siento eso, que familias que hoy vienen 2 van a comenzar a venir 5. Familias que hoy vienen 5 van a comenzar a venir con los primos, con los familiares. Porque lo que Dios hace contigo, Dios también lo quiere hacer con los que te rodean. Lo que Dios está haciendo en este lugar, Dios lo quiere hacer con toda la gente que está a tu alrededor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer maravillas entre nosotros? Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer milagro entre nosotros. Y creo con todo mi corazón que nosotros como iglesia, como Centro Cristiano Internacional, estamos en un punto clave de cruzar el Jordán. Estamos en un punto clave de comenzar a creer cosas que antes no creíamos. Estamos en un punto de comenzar a caminar que solamente la fe nos puede llevar a ese camino. Estamos comenzando a creer que lo que antes no veíamos, ahora lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Porque Dios está en este lugar.
Y eso es lo que yo quiero hacer hincapié. La presencia de Dios es lo más importante. El edificio se construye, el edificio se edifica, pero la presencia de Dios es la que permanece en un lugar. Y la presencia de Dios no solamente permanece aquí, sino que la presencia de Dios se va contigo a tu casa. La presencia de Dios se va contigo a tu trabajo. La presencia de Dios se va contigo en tu auto. Lo que Dios comienza a hacer aquí, Dios lo comienza a hacer donde tú vayas. Manos llenas. Proverbios 11:24, en la Nueva Versión Internacional dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en miseria. Cuando Dios viene con un tiempo de santificación y cuando viene un movimiento del Espíritu Santo sobre una iglesia, sobre una congregación, sobre una comunidad, no es solamente para que sintamos su presencia, no es solamente para que echemos fuera demonios, sino que lo que Dios quiere hacer es que nos va a bendecir en la plenitud de Cristo Jesús. No es solamente que vamos a tener victorias en lo espiritual, sino que nada nos va a faltar, sino que nada de lo que nosotros necesitamos ni nuestra familia necesitan nos va a faltar. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios comienza a hacer algo nuevo, Dios lo hace en todas las áreas. Dios no solamente se encarga de un área de tu vida. Entrégale todas las áreas de tu vida al Señor y vas a ver cómo Dios va a proveer. Todos saben que nosotros venimos desde Chile. Estamos ya hace 2 meses aquí, ¿verdad? Y estamos tan contentos de ser parte del equipo, de ser parte de la iglesia. Pero nosotros venimos de una iglesia que se fundó hace 32 años. Y yo hoy día le contaba al pastor, llamé a mi papá para saber algunos datos que se me habían olvidado. Y él me dijo que nosotros pasamos 10 años arrendando, 14 años arrendando, y a los 14 años recién nosotros pudimos comprar un lugar propio. No significa que nos faltan 4 años, no. Pasaron 10 años y Dios nos regaló la primera radioemisora en Chile. Gracias al Señor, hoy día tenemos 57 radioemisoras a través de todo el país. Desde Arica a Punta Arenas se predica el Evangelio a través de esta radio. Pero pasaron 10 años que mi papá tuvo que invertir y arrendar, no en una radio, sino que en varias radios. Entonces, al momento que le gustaba tanto la radio a mi papá, que un día mi papá le dijo: Señor, bueno, dame una radio. El Señor nos entregó esta radio. Luego de los 14 años, el pastor me decía que la primera vez que fue a nuestra iglesia estábamos en un cine que arrendábamos. Y luego Dios nos permitió conquistar un edificio hermoso que era una sinagoga judía. Que en ese tiempo costó $3 millones, hace no sé cuántos años atrás. Pero ¿qué quiero contarte con esto? Es que cuando comenzamos a vivir en la fe, no importa dónde vivamos, no importa lo que tengamos, no importa cuánto es lo que tenemos en nuestra bolsa, lo importante es que le creamos al Señor. Al principio del ministerio, mi papá se frustró un poquito y dijo: Señor, envíame millonarios a la iglesia para que comencemos a fructificar y a prosperar. Y Dios le dijo: no, yo a los que tú tienes los voy a hacer millonarios. Y yo creo con todo mi corazón que eso es lo que va a pasar en este lugar. Amén. Y mire, para hacer la historia larga, corta, Dios nos permitió conquistar las 54 radios. Luego de eso, antes de salir de la sinagoga, teníamos un muy grande anhelo de poder construir nuestro templo, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos. Lo fuimos a ver, lo buscamos por todo. Pasamos 1 año y medio buscando el lugar. Pensamos que era un lugar. Después Dios nos dijo: no, este lugar es muy chico. Entonces comenzamos a tener un tiempo de incomodidad en la iglesia donde estábamos. Ya estábamos haciendo 4 reuniones los domingos. Necesitábamos un lugar más grande y estaba todo dado para comenzar a meternos en un proyecto nuevo y tener nuestro nuevo templo. Pero paralelo a eso, mi mamá comenzó a estudiar, terminó su carrera de servicio social, después hizo su magíster de servicio social y puso un hogar de niños, y era como el brazo social de nuestra iglesia. Rentábamos una casa que teníamos 13 niños y era un lugar donde niños
de escasos recursos, son niños que los papás no los podían tener porque eran drogadictos, porque se los quitaba el gobierno y los entregaban a esta casa que se llama Renuevo. Entonces estaban a punto de construir la iglesia y Dios le habla a mi papá y le dice: no construyas el templo primero, sino que construye el hogar de niños primero. Y gracias al Señor, en un año pudimos construir un hogar de niños de $1,5 millones que lo pagó la iglesia en un año. Gente comenzó a dar cosas que nunca pensaba que iba a dar. Los dones de dar comenzaron a poderse multiplicar en la iglesia al poder ver la necesidad de los niños. Y siempre esto era lo que nos decía mi papá: son niños que nosotros ni siquiera conocemos y estamos invirtiendo en ellos. Cuando nosotros seamos padres, gente va a venir a invertir en nuestros hijos que ni siquiera los conocen. Así, y es una ley, ¿verdad? Lo que sembramos es lo que cosechamos. Y paramos el proyecto del templo y construimos este hogar que se construyó en un año. Y mi papá dice que ese fue como el switch. Ese fue lo que Dios dijo: ok, querías construir el templo, me obedeciste en construir un hogar de niños que ni siquiera conocen. Y la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Entonces mi papá lo vio así, como que hicimos crecer nuestra cuenta de crédito en el cielo, porque le prestamos $1,5 millones a Dios. Luego pasaron dos años de eso y el Señor nos da la oportunidad de construir nuestro templo, que el pastor lo conoce, la primera etapa. Ya en diciembre se construye la otra etapa, que va a ser para 5,000 personas. Un lugar hermoso, pero todo fue un proceso de Dios, que fue primero plantado en los corazones de nuestros pastores, como lo está Dios haciendo en este tiempo con nuestro pastor, que nos está impulsando, que creemos que este es el tiempo para ir a nuestra tierra. Y yo quiero simplemente contar esto con testimonios, que si Dios lo pudo hacer con nosotros en Chile, Dios lo puede hacer en Dallas. Y creo con todo mi corazón que es lo que Dios va a comenzar a hacer. Yo puedo decir que la vez que he sentido más fuerte la presencia de Dios ha sido cuando he dado la ofrenda más grande en mi vida. Porque el entregar lo que a nosotros nos corresponde es el mayor acto de adoración que existe en la Biblia. Cuando María dice que se postró a los pies del Maestro y con ese perfume comenzó a secar sus pies. A Dios le encanta que le cantemos, que llenemos su trono de alabanza, ¿verdad? Pero cuando comienza a gestarse en el corazón de una persona la generosidad, no hay límites a donde Dios te pueda llevar. No hay límites lo que Dios pueda hacer contigo. No hay límites lo que Dios pueda hacer con tu familia. Porque no le estamos dando al banco, no le estamos dando lugar de beneficencia. Estamos dando a la casa de Dios. Y estamos también invirtiendo en nuestra casa. Porque esta es tu casa. Esta es nuestra casa. Y Dios comenzó a hacer cosas sobrenaturales. Dios comenzó a levantar hombres que comenzaron a dar cifras impresionantes. Tenemos el testimonio de mi tío, que está a 2 horas de Santiago, que una persona de su iglesia se levantó y le dijo: pastor, ¿cuánto estamos pagando de arriendo? Ok. Le dijo: ¿sabe que necesitamos nuestro lugar? Él mismo fue, buscó, dijo: pastor, ya tengo el lugar, ya lo compré. No le dejó pagar ni la notaría. Construyó la iglesia de 3 pisos, aire acondicionado para 800 personas, y le dijo: ok, y usted me lo van a pagar a mí en 10 años. Una persona Dios levantó para suplir la necesidad de una iglesia. Una persona. No en la capital de Santiago, en Viña del Mar, a 2 horas de Santiago. Luego pasó con este hombre que, hablando con su esposa, Dios le dijo: no le cobres intereses a la iglesia. Entonces él dijo: bueno, ya la compré, ya la construí, algo tengo que ganar. Entonces dice que habló con su esposa y la esposa le dijo: ¿sabes qué? Dice: yo siento de Dios que tenemos que no cobrar ningún interés a
a la iglesia y darle un año de gracia. Y pasó que este es un hombre que estaba simplemente contratado en una importante empresa de Chile, y dice que a la semana lo llama el dueño de la empresa. Y le dice: ¿saben qué? Hemos visto tu trabajo, hemos visto cómo te has desarrollado, y vamos a jubilarte antes de tiempo. Y aparte de eso vamos a hacerte socio de la empresa. Y aparte de eso vamos a seguir pagándote tu sueldo porque queremos que nos asesores en esta área. Entonces dice que ella llegó, le contó a su esposa, comenzaron a sacar cuentas, y era 10 veces los intereses que le iba a cobrar a la iglesia lo que el Señor le había dado en una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Es que solo necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque no es dar por dar, sino que cuando Dios te dice entrégalo, lo tenemos que entregar. Ahora, todos los que estamos en este lugar sabemos que vamos a entrar en un tiempo que tenemos que comenzar a dar más allá de nuestras fuerzas. Y ahora, cuando comenzamos a dar más allá de nuestras fuerzas, comenzamos a vivir un tiempo sobrenatural. Y comenzamos a vivir un tiempo sobrenatural no solamente en las finanzas. Comenzamos a vivir un tiempo sobrenatural en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Quizás el hijo que estaba medio rebelde, ¿verdad?, se postra un jueves delante de la presencia de Dios y es transformado así por la presencia de Dios. Y lo más atrayente que para él en este mundo comienza a ser la presencia de Dios. Cuando comenzamos a vivir lo sobrenatural de Dios, cosas que nunca imaginamos que iban a suceder, comienzan a suceder. Y yo siento muy fuerte en mi corazón que Dios va a comenzar a gestar en este lugar. Va a comenzar a tocar a hombres, va a comenzar a tocar a mujeres, va a comenzar a tocar a matrimonios que se van a levantar en la noche y va a decir: ¿sabes qué? Tengo esta cifra en mi cabeza, necesitamos entregar, hacer un pacto por nuestra familia, hacer un pacto por lo que vamos a comenzar en un nuevo proyecto, en una nueva empresa. Hay gente en este lugar, y yo siento la presencia de Dios cuando estoy diciendo esto, que hay gente en este lugar que ya tiene empresas y Dios le va a dar más empresas. Porque cuando comenzamos a caminar en este camino, es Dios diciéndonos: no hay límites. Si servimos al Dios del oro y de la plata, y la Biblia dice que Él saciará todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y como lo dije al principio, no quiero venir a hablar ni tratar de manipular tu mente, sino que quiero hablarte de la experiencia que yo he vivido, que he visto la mano del Señor. He visto cómo la gente entrega en este lugar su diezmo, y desde este lugar hasta que cuentan la ofrenda, Dios multiplica el dinero. Dios comienza a hacer milagros sobrenaturales. Dios comienza a aparecer dinero en las cuentas. Y no se lo digo porque lo escuché, sino porque yo era el que depositaba y veía lo que Dios hacía cada lunes, milagro tras milagro, provisión tras provisión. Pero necesitamos entender que ya no somos la iglesia que anda dando vueltas por el desierto, sino que Dios quiere que conquistemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen casa propia? Dios te va a comenzar a proveer para tener tu casa propia. Dios te va a comenzar a proveer para tu carro, para tus necesidades. Porque cuando primero pensamos en la casa de Dios, Dios se encarga de nuestra casa. Y es así de simple. Y quiero terminar que podamos entender que todo comienza con una ofrenda. Lo que nos salvó fue una ofrenda. Dios dio a su único hijo por ti y por mí. Todo rompimiento espiritual, financiero, sentimental, tiene que haber un punto donde tomamos una decisión de seguir igual, de la misma forma, o ir un poquito más allá. Y yo se los puedo decir, si nosotros en nuestra iglesia, con mi papá allá y con el equipo, hacíamos números para llegar a las cifras que teníamos que pagar mensualmente, era una locura.
Pero cuando comenzamos a vivir en lo que Dios nos mandó a hacer, es donde simplemente la fe nos puede sostener. La fe nos puede sostener. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que venimos el jueves y el domingo a la iglesia, nuestro nivel de fe crece. Nuestro nivel de fe crece. Pero la fe sin obra es muerta. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y realmente podamos entender que estamos comenzando a caminar por un camino nuevo. Y que lo vuelvo a repetir, que muchas veces no vamos a saber por dónde ir, pero los que llevan la presencia sí saben por dónde vamos a ir. Y te van a decir: mira, este es el camino, este es el cliente que tienes que coger, esta es la decisión que tienes que tomar. Cierra tus ojos y ten un tiempo de oración con el Señor personal. Y yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy. Pero la Biblia dice que si buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas Dios las añadirá. Y yo siento con todo mi corazón que Dios va a comenzar a repartir dones de dar. Que no vas a hallar mayor placer que cuando das, que cuando te despojas. Siempre que Dios nos pide algo, siempre es así. Siempre que Dios nos pide algo, luego Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y hay un tiempo de tanta gracia que estamos viviendo en la iglesia, que tenemos que añadir a esta gracia la fe para comenzar a vivir en un nivel de conquista, comenzar a vivir en un nivel donde la fe solamente nos puede llevar, donde la razón no puede ir, donde los cálculos se destrozan y solamente la fe permanece. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Precioso Jesús. Yo siento como corazones están comenzando a arder en este momento. La presencia de Dios comienza a envolverte. Y es algo nuevo. Nunca antes has caminado por ese lugar. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Si Dios te proveyó en el desierto, ¿cómo no lo va a hacer en tu tierra prometida? Si ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, que conquistemos. En el nombre de Jesús. Prepárense, santifíquense, porque Dios hará maravillas, milagros extraordinarios que nunca antes hemos oído ni visto. Son los milagros que Dios va a comenzar a hacer. Familias enteras van a comenzar a llegar. Corazones de piedra Dios lo va a convertir en corazones de carne, sensibles a la presencia de Dios. Solamente hace falta un encuentro con la presencia de Dios y todo cambia. En el nombre de Jesús.